Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El nombre María proviene del hebreo Miriam. Es muy probable que el nombre fuera popular en el judaísmo contemporáneo a Jesús, ya que es el nombre de una de las mujeres más destacadas en la historia de Israel. Miriam, la profetisa, hermana de Moisés. Miriam y su madre salvaron al pequeño Moisés de morir en manos del faraón. En el Éxodo, al cruzar el mar, es ella la que dirige los coros y las danzas con las cuales el pueblo festeja la salida de la esclavitud. Ella, con su palabra profética, anima al pueblo a alabar a Dios. Este es el bonito nombre de una mujer que dijo sí a los planes de Dios y que cantó sus maravillas. Es el nombre que lleva la Madre del Salvador. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta semana que la Iglesia nos propone siempre con sus lecturas, con nuestro camino de fe. Semana 23ª del tiempo ordinario. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia.
y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Le hizo también esta comparación: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta cómo Jesús nos va enseñando y nos va exigiendo, ¿verdad? Cada día más. Porque a veces por ahí te digan de no juzguen y no serán juzgados. Es decir, queridos amigos, cuanto más nosotros entramos en esta disputa, ya es, porque en el fondo, cuando nosotros estamos disputando por considerarnos autosuficientes, por considerarnos ñandela yaicuapá, xelaicuapá, y entonces así nos estamos considerando como si fuésemos nosotros unos dioses. Sheina ave la ñandeyara, sheina la ave, la sheja evayapona, la sheipotahachara. Y por eso el Señor dice: no. Ustedes no deben juzgarse los unos a los otros. Yandegoñas en Duma pero de San Mateo, anteriormente, la palabra de Dios como nos decía que en todo caso nosotros tenemos que hacer la corrección fraterna, más que ir a juzgar. Yandenda ya juzgáis, sino que nosotros nos ponemos en esa actitud de ayuda, en esa actitud de caminar juntos. Se llamando a en la vida religiosa, porque quiero practicar, por exigir, para entrar un poco en esta sintonía del no juzgar, para no ser juzgado también. Porque en la comunidad no siempre es fácil, ¿verdad? Ya copao veo yo andí pan, ya yo cuapay, ya lo mitad, ya cuapa idea, ahora cuapa idea, ¿verdad? Pero teníamos en las reuniones, eran semanales. Cada viernes, recuerdo, a la mañana temprano nos reuníamos, pero era un grupo así de 5, de 6.
y para hacer lo que se llama la corrección fraterna. Corrección fraterna. Ahora cambia. Un viernes con un grupo, el otro viernes está con otro grupo, el otro viernes con otro grupo, porque la ñandene estaron nosotros éramos 41, ¿verdad? Entonces, ustedes lo cambiaron. ¿Y para qué? Para la corrección fraterna. ¿Y cómo se hacía? Miren, querido hermano, es interesante esta fórmula, cómo se utilizaba. Primero, vos tenías que hablar y decir, yo, Víctor Luis Cabaña, entonces me encuentro así, yo me encuentro así. Yo estoy trabajando sobre mi persona, en mi oración, en mi caridad, en mi generosidad, en la comunidad, en mi estudio, en mi oración. O sea, de presentar a Moguayshayema a los compañeros que están ahí. Es interesante, ¿verdad? Porque ahí vos tenés que hacer tu examen de conciencia, mirar un poco y decir, más bachejina, ¿verdad? A mí otro vendo, no, ya puedes sacar, oí, hay algunos ahí los mismos llegan de juzgasejina, ¿entendiste? Pero, en fin, pero eso ya te ayuda, porque si vos sos sincero y si vos haces un verdadero examen de conciencia, de maoir ella, cuajan de maoir la ereajina, en qué yo tengo que crecer. ¿Qué me está faltando ahí dentro de mi comunidad en el relacionamiento con los demás? Interesante. Y entonces, los otros, porque no es fácil también que yo te diga, vamos, a no ser que sea una persona mala o una persona que le querer, como dice el Evangelio, querés juzgarle. Entonces, por eso, queridos amigos, esto también hay que practicar un poco también en el matrimonio. Entonces, ñamañami, yo como esposo, a ver, ¿cómo yo me siento como esposo? En el cariño, a ver, hacia mi esposa. Yo me siento cariñoso con mi esposa. Mañana, nunca ande yo ni hola, mi amor, de derecho. Yo soy muy cariñoso, le dejo. Ella, por el examen de conciencia. Yo soy un papá, pero ejemplar, porque yo ahí con mis hijos y procuro educarles. Andé partido de moda de aquí para allá, sábado, viernes, ya, de joma, de ahí, moda, de amigos, fueran. Está la de la escuela, o lo que se dan cuenta. O si no, vos mismo en tu trabajo, ¿verdad? Con tus amigos. Se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí cuando el Señor dice no juzguen y no serán juzgados, es justamente porque uno primero, mi interior, no condenen y no serán condenados. Y después dice perdonen y serán perdonados. Porque ahí también nosotros, queridos hermanos, en la medida en que yo tengo que crecer en esto. Perdónenme porque en Daya Popona y Hinaguripeche Ayapoa en Aba ¿verdad? Y entonces es un llamado de atención, y tenemos que ayudar. Den y se les dará. ¿Se dan cuenta cuando uno es generoso? Así que ya, dice yo que fuera. He visto, por ejemplo, en algunas empresas, así que me llamaron, ¿verdad?, para rezar por alguno que estaba enfermo o por alguno que cayó en alguna desgracia, ¿verdad? Entonces la empresa misma, ahí ya te y compañero, fuera, para rezar por esa persona, celebrar una misa, palabra de Dios, lo que fuere, ¿verdad? Y yo ahí aprovechaba, ¿verdad? Después de la homilía habría estilo, no ego debate, sino que escuchar un poco y decir, a ver, ¿cuáles son? Ahí está. ¿Cuáles son estas cosas lindas que les quedan en el corazón de este compañero, por quien estamos rezando, por quien estamos pidiendo? ¿Cuál es la característica de este hermano, verdad? A ver, venderés en duda de todo un poco. Y te das cuenta, queridos hermanos, que si uno da de sí mismo, den y se les dará. En la medida en que ñandella es jucuá, ñandera pichape. En la medida en que ñandella es ave, ñandera pichar, entonces enseguida, fulano es esto, fulano aquello, fulano hay casi. O si no, suelo hacer también, ¿verdad?, en el momento del responso. A ver, venderé chai. Entonces, alguno quien quiere decir que hay que ver qué relación, ¿verdad? Qué relación hubo ahí, ¿verdad? Y sin embargo, algunos ahora micrófono abierto y pueden decir, dígame por las características de este hermano a quien despedimos hoy, allá. Perere. Y de todo un poco, ¿entiendes? Así que, querido hermano, ñanduponá, de yarañe, hoja de ruta, o esa caña de ñandemba, ella va ñande, ya güero guatana.
que ese último día en que nos están despidiendo digan verdaderamente, no por compromiso, que tenga que decir algo de nosotros, no, sino que porque quedamos en el corazón, porque hemos perdonado, porque supimos ayudar al compañero, no a juzgar, sino que a crecer, a corregirnos, a ayudarnos y a hacer bien las cosas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra Iglesia, para que siempre esté atenta a descubrir y reconocer sus limitaciones. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la comunión entre los miembros. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña, el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Nos corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos, Señor, asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo,
hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos ya, danos ya, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Con tus manos en Creo, las manos Jesús del mío, Señor que estás de real y verdaderamente presente Galilea. en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucaristía, concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo y podamos después participar de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracias. Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. María de Nazaret,
María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe.